Bendiciones, amados hermanos y hermanas. Habla el pastor Marlon Castillo de Costa Rica. Vamos a poner delante del Señor este estudio Conectados con la Palabra, parte 6. Padre, en el nombre precioso de ti, Jesucristo, ponemos delante de ti este estudio. Eres bienvenido, precioso Espíritu de Dios. Danos la sabiduría y el entendimiento para aprender cada día más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones desde Costa Rica. Le invito a que se suscriba a este canal, que active la campanita. Si es posible, comparta con otras personas estos estudios que serán de gran bendición para su vida. Aquí en el canal tenemos más de 45 videos de diferentes estudios bíblicos que serán de gran bendición para su vida. Vamos a continuar, vamos por la parte 6 de Conectados con la Palabra. Estamos viendo la cruz de Cristo a la luz de la Biblia. Es importante entender, amados, que en este estudio usted va a aprender paso a paso lo que Cristo vivió en la cruz. Y he decidido empezar por palabras clave que Jesús dijo antes de partir de esta tierra. El mensaje de hoy para nosotros, amados: Jesús satisfajo las exigencias de la justicia de Dios. Hay algo que muchas veces la gente no entiende, porque usted más de una vez tal vez ha escuchado a gente decir, pero es que si ustedes dicen que Dios es amor, ¿verdad? Pero hay una parte en la Biblia que dice que Dios también es amor, pero también es fuego consumidor. Y si estudiamos los atributos de Dios, hay un atributo de Dios que se llama la ira de Dios. Y ahí es donde en la ira de Dios, ¿verdad? Si usted estudia el Pentateuco, usted se da cuenta que en la ira de Dios el pecado merecía pagarse por un precio. Por eso existieron los sacrificios, ¿verdad? Que es un tema bastante amplio. Entonces, lo que Jesús hizo en la cruz fue apaciguar y quitar de una vez el pecado y la ira de Dios de sobre la humanidad. Que la gracia de Dios se extendiera sobre usted y sobre mí gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso es importante, amados, que usted acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque el día de mañana, cuando estemos delante de Él, es lo que el Señor nos va a decir: ¿aceptaste a mi Hijo como Señor y Salvador? Al final de este estudio voy a dar un versículo y lo voy a leer directamente de la palabra de Dios, amados. Y ese versículo es clave para entender lo que es la muerte de Cristo en la cruz. Y tiene que ver con esto que estoy hablando, amados, de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es muy importante entender, amados, que el pecado, cuando entró en el mundo por culpa de Adán y Eva y por desobediencia, hizo esa división entre Dios y el hombre. Y eso lo encontramos en Isaías 53, del 1 al 3. Entonces, parece que hemos olvidado en nuestros días que Dios es un Dios santo y justo, pero esos son atributos de Dios. Él es un Dios imparcial, que no toma decisiones basadas en prejuicios personales. Para todos los que han pecado sin la ley, también perecerán sin la ley. Vea qué interesante, amados. Y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley. Amados, este es un estudio que también me han pedido al privado en cualquier momento, y lo voy a anunciar aquí. En cualquier momento voy a dar un estudio completo de todos Romanos. No se lo pierda. Ya estamos preparando todo para dar un estudio completo del libro de Romanos, que en esto de la muerte de Cristo, Romanos es muy importante. Entonces vamos a estudiar Romanos más adelante, si Dios lo permite, como tiene que ser, un estudio bien bonito de Romanos, como digo yo, con buena carnita, ¿verdad? Cuando el día en que, conforme a mi evangelio, dice Pablo, Dios juzgará los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Romanos capítulo 2 del 11 y 12 y 16. Nadie se quedará afuera. Acuérdense que la Biblia dice en Corintios que todo ser humano está testificado que muera, y una vez después de eso viene el juicio.
Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo, amados. Angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre todo el judío en primer lugar y también sobre el griego. Acuérdense que aquí no está hablando de los griegos, está hablando de los gentiles. En la antigüedad, en el siglo I, a los gentiles se les decía griegos, pero no era porque por raza o algo así, etnia o así, no. Era una forma despectiva o una ofensa decirle griego a los gentiles, ¿verdad? Si usted estudia Corintios en el trasfondo social, cultural, histórico de los corintios, Pablo hacía esa comparación y los judíos hacían comparación porque los corintios eran personas muy mal habladas, eran personas bebedoras, eran vagabundos, eran todo. Además, hay una expresión ahí en la Biblia que dicen que eran holgazanes, perezosos, y por eso es que Pablo, usted va a encontrar esta expresión más de una vez en el Nuevo Testamento, que habla y los griegos, pero no está hablando de los griegos, está hablando de los gentiles. Entonces, porque otros judíos usaban la palabra perros, que más de una vez en uno de los estudios yo he hablado al tema, pero ya perros es una palabra muy fuerte en el concepto judío. Las escrituras nos han encerrado en la cárcel y han tirado la llave, pero la escritura lo encerró todo bajo el pecado. Gálatas 3:22. Nadie está exento porque todos hemos pecado y fallado ante los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir esto, amados? Tanto usted como yo, desde el momento en que somos concebidos en el vientre de nuestros padres, o de nuestra madre, mejor dicho, perdón, en ese instante, amados, cuando ya empezamos a ser formados por el Señor, ¿verdad? Usted lo puede leer en Salmo 139, ya usted y yo venimos con ese gen, llamémoslo así, o el ADN del pecado. Lastimosamente, todo ser humano trae el pecado original. Por más santo que usted diga que es, por más angelical que tenga, aunque tenga alas, si es humano, todos traemos el gen del pecado. Todos, amados, todos, usted, yo, todos somos pecadores delante de Dios. Y estamos, en el momento que llegamos a Cristo, empezamos el proceso hacia la santificación. Ok, porque Él es un Dios santo. Jones, un escritor, dice que Dios el Padre estaba interesado en las palabras de Cristo. En su sacrificio satisface, oiga, las exigencias de la justicia de Dios. Ese atributo que le hablé al principio del video, ¿verdad? Cuando uno estudia los atributos de Dios, amados, le invito de una vez a que vea la espiritualidad de Dios. Ahí estoy hablando de los nombres de Dios y también voy a hablar de los atributos de Dios. Y ahí toco eso con un poquito más de detalle. Entonces, Jesús pagó el precio de la redención humana, es una palabra que más adelante vamos a estudiarla, con su preciosa sangre. Gloria a Dios, Padre. A ti sea la gloria y la honra por ese sacrificio precioso. Gracias a la sangre de Cristo es que tenemos acceso delante del Padre, amados. Dios puede recibir el arrepentimiento. Acuérdense que arrepentimiento significa cambiar de dirección, o como dice Pablo, dar en el blanco. Volviendo al pecador, tanto como un Padre amoroso y como un Dios justo, ¿verdad? Y añade, el Padre Celestial es ahora libre de aceptar los hombres perdidos en su reino. ¿Por qué? Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Todo aquel que quiera entrar al reino de los cielos tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. El único requisito para entrar ahí es haber aceptado en vida a Jesucristo como su Señor y Salvador y haber aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz, amados. Muy importante, por eso le dije que al final voy a dar un pasaje clave que tiene que ver con todo esto, que muchas veces usted lo ha leído y lo ha releído, pero lo voy a explicar. Y ese es un pasaje muy claro con respecto a la salvación, ¿verdad? Muy importante ir entendiendo estos detalles de la palabra. El infierno también estaba interesado en estas palabras. Me disculpo por los ruidos externos, amados, de Jesús en la cruz. Cuando Jesús dijo, consumado es, que es la palabra que estamos estudiando, el castigo del infierno era completo. Y eso vamos a estudiarlo cuando veamos, cuando Jesús bajó a las partes bajas de la tierra, amados, ¿qué fue a hacer ahí? Que tiene mucho que ver con esta palabra consumado es, que lo vamos a estudiar y analizar a la luz de la Biblia. Por el grito vicario, la palabra vicario quiere decir el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz.
Satanás fue derrotado. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, ¿verdad? ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Satanás. En el momento en que Adán iba a pecar, se puede decir, imaginémonos que las llaves de la muerte la tenía, en ese instante la tenía Dios, pero en el momento que el hombre pecó, transgredió su ley, inmediatamente Satanás tomó autoridad, convirtiéndose en el Dios de este siglo, en 2 Corintios 4:4. Entonces es muy importante. Ahora Jesús lleva las llaves de la muerte y el infierno, Apocalipsis 1:18. Justificación, amados, es una palabra que más adelante la vamos a estudiar también. Redención, justificación, son palabras que van muy directas a la cruz de Cristo. Y aquí vamos a aprender bastantes palabras con su significado griego, amados, muy importante. La tierra estaba interesada en esas palabras. ¿Cómo puede Dios seguir siendo un Dios santo y justo y permitir a los pecadores en su presencia? Acuérdense que la santidad de Dios es como el agua y el aceite, no se mezclan, amados. No puede existir. En el cielo no puede entrar carne y sangre pecadora. Dios es tan santo y tan puro que no permite. Por eso es que este cuerpo se tiene que desaparecer, tiene que pudrirse. Y eso es importante con respecto a la salvación. Entonces, hay ciertas, y una vez aclaro, por si me dicen al privado, Marlito, ¿y qué pasa con Enoc? ¿Y qué pasa con Elías? ¿Qué pasa con Moisés? Hay ciertas cosas en la Biblia que por su soberanía no entendemos. Por ejemplo, Enoc, dice la Biblia que fue llevado por Dios, nada más, no habla nadie, en ninguna parte de la Biblia habla de Dios de Enoc, solo Hebreos capítulo 11, que fue llevado por fe. Pero ya eso es algo que está entre la soberanía de Dios que usted y yo no entendemos, ya esos son planes del Señor. Entonces no podemos conjeturar algo que no dice la Biblia. Seguimos, amados. El apóstol Pablo nos da la respuesta en Romanos capítulo 3, 19 al 26 y Romanos capítulo 5, 6 y 8. Le invito, cada vez que yo dé un pasaje, para el video, apunte los versículos y estúdielos en casa y va escuchando el video, va leyendo la palabra. Si tiene dudas, por favor, me busca en Telegram. Yo estoy en Telegram. Me busca también en mi perfil en Facebook. Ahí me puede mandar un mensaje ahí por Messenger, qué sé yo, si tiene alguna duda sobre este tema o cualquier parte de la Biblia. Porque la puedo incluir en BIT, respuestas bíblicas, amados, los jueves. Ok, vamos a continuar. Dice, y Gálatas capítulo 2, versículo 16, Gálatas capítulo 3, versículo 13 al versículo 22. Todas estas escrituras presentan el hecho de que el hombre, oiga, escuche esta parte, amado, que es muy importante. El hombre es justificado por fe en la muerte y resurrección de Jesucristo. O sea, que era importantísimo, imprescindible que Jesucristo viniera a morir en la cruz. Por ahí yo escuché una vez a un predicador decir que Jesús murió en vano, que lo que él hizo en la cruz no tuvo efecto, no tuvo eficacia. Yo me quedé así, yo, ¿qué Biblia habrá leído este hombre? ¿Qué será? Que él nunca estudió lo que es cristología, lo que no estudió lo que es la cruz de Cristo, el valor de la cruz de Cristo, que es tan importante, porque gracias a ese sacrificio usted y yo tenemos acceso al Padre libremente, a través de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Usted y yo podemos entrar ante la presencia de nuestro Señor. Entonces, y para terminarla, como dicen aquí en Costa Rica, amados, somos justificados por fe en Él. Usted y yo como humanos jamás podemos llegar a la presencia de Dios y decir, Señor, soy salvo por mis obras, porque esto no es por obras, amados. Las obras no son un requisito para la salvación, como mucha gente cree. No. Ok, cada obra trae una consecuencia de bendición, sí, estoy de acuerdo, pero no es para salvación. Nadie se salva por obras. Yo puedo venir y hacer un montón de obras, pero no me voy a ganar el cielo por eso. De rebote vendrán las bendiciones, pero eso no me va a decir, Dios, hice un montón de obras. Mira, Señor, compartí un montón de cosas en la tierra mientras estaba vivo,
pero no aceptaste a Jesucristo como mi Señor y Salvador, ¿verdad? En tu corazón. No, Señor. Ah, bueno, no podemos hacer nada. Porque el requisito es aceptar ese sacrificio de Cristo en la cruz. Esa es la puerta que te abre a ti para que entres al cielo, amados. Y es algo que tenemos que entender. Entonces, no hay otra manera. Oiga, y aquí está, vea lo que estamos hablando, amados, y comentando. No hay otra manera de estar ante los ojos de un Dios santo y justo. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Vean qué importante es eso, amados. Es muy claro cuando dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Lo que estaba hablando hace unos segundos aquí en este video. Podemos hacer muchas obras, de buenas obras, pero las obras no son para salvación, amados. No nos justifica delante de Dios. Eso para Dios, con todo el respeto, son como trapos de inmundicia, dice la palabra. Entonces, sino por la fe en Jesucristo. ¿Ven? Ahí está la clave. Por eso Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, yo soy la puerta. No sé si usted ha leído Juan, que dice que los 7 yo soy, y en uno dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y eso tiene un significado espiritual muy grande, amados, para nosotros. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino al Padre es Él. No hay otro medio, no hay otra forma de llegar al cielo. Solo por medio de Jesucristo. Ok. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Oiga, por la fe de Jesucristo. No hay otra forma, nada te puede justificar delante de Dios, porque en ese día en que usted y yo comparezcamos delante de Él, cuando yo cierre mis ojos aquí, ya sea el día en que Dios me diga, bueno, llegó Marlito hasta aquí, entonces véngase, en ese instante, dice la palabra que empieza el juicio para Marlito. Ahí no va a estar mamá, papá, vecinos, no. Vamos a ver, Marlito, ¿usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador? Sí, Señor, tal día, tal hora, tal fecha. Y Jesús, como es nuestro abogado, Él va a decir, sí, Padre, Él me aceptó tal día, tal hora y tal fecha. Me sirvió tal día, tal hora y tal fecha. Ok, perfecto, bienvenido, pase. Pero si no, no lo aceptaste, hermanito. No, pero Señor, yo hice muchas obras en tu nombre. Yo hice aquello, hice lo otro. Pero eso son trapos de inmundicia delante de Dios. Eso no es para salvación. No es el requisito, mi chiquito. Hasta luego. Feliz Navidad. Entonces, ahí, amados, en resumen, así les hago un aspecto general lo que puede pasar el día de mañana. Entonces, nos preguntamos, ¿qué debemos para ser salvos? Ya le he venido hablando en todo el video de los requisitos. Ok, vamos a seguir, amados. Le invito a que lea Hechos, capítulo 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que por cierto, la gente lee ese versículo y dice, yo me hice cristiano y ya toda mi familia es salva. No, eso no significa eso, amados. Significa que la luz del evangelio está más cerca de esa casa, porque usted ya es luz para esa casa. Entonces, a través de su testimonio, de traer a Cristo a su casa, todos ellos van a ser salvos en algún momento. Eso es lo que quiere decir, pero no significa que ya todos son salvos. Y ese es un concepto que mucha gente cree, ya soy cristiano y los demás pueden seguir en el mundo y son salvos. No, significa que ya la luz del evangelio de Cristo está ahí por usted. Usted, amado amigo, amada amiga. Entonces, ya usted depende de su testimonio para que ellos se salven, amados. Eso es lo que significa Hechos 16:31. Seguimos, amados. Puede leer también Gálatas capítulo 6, versículo 14. Ok, vamos a continuar. Entonces, ¿qué escribió en ese espacio en blanco? Mi virtud. Hay un espacio aquí en blanco de... ¿Cuál espacio en blanco es? ¿Qué debo de hacer salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ya usted en todo este video lo sabe. Entonces ya sabe qué tiene que hacer, amados. Ya usted tiene ese conocimiento en su mentalidad. Entonces, todo lo que necesitamos hacer es llamar su nombre. Acuérdese lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ok. Aceptar, creer en ese sacrificio expiatorio que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Muy importante, amados. Ok, vamos a continuar. Amados, hoy voy a concluir con esta parte de consumado es, esta palabra tan interesante que significa completo, hecho está.
Y es una palabra muy importante porque nos enseña que en el momento en que Jesucristo la expresó en voz alta, audible, porque en ese instante, y eso es algo que vamos a estudiar más adelante, no solamente tembló en la tierra, sino que se conmovió todo el universo ante semejante expresión. Amados, la palabra que sigue, que vamos a seguir estudiando en el próximo video de Conectados con la Palabra, es Eli, Eli, lama sabachthani. Esa palabra significa, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Le invito a que usted continúe viendo estos estudios conectados de la palabra los lunes, donde estamos estudiando la cruz de Cristo vista a la luz de la Biblia. Que el Señor me los bendiga muy grandemente. Un abrazo desde Costa Rica. Bendiciones.